Hola amigos, bienvenidos a esta segunda parte que corresponde al video anterior en el cual vimos la estación de soldadura. En esta ocasión vamos a analizar dos partes importantes. La parte A sería el estudio, el análisis del circuito electrónico y la parte B correspondería al análisis de la parte del software que vamos a utilizar para el microcontrolador. Bueno amigos, aquí tenemos el diseño de la parte del circuito electrónico y aquí vamos a analizar, digamos, la primera parte que podría ser la fuente de poder. Es una fuente de poder sencilla en la cual tenemos un potente rectificador, un filtro y la parte de regulador. Este regulador nos va a entregar 5 voltios DC a aproximadamente 1.2 amperios. Podemos aplicarle ya sea un voltaje de corriente alterna o corriente indirecta. Estos 5 voltios serán los que van a alimentar todo el circuito de la parte del microcontrolador y demás partes. Aquí podemos ver la entrada del conector de 24 voltios AC. Estos son el voltaje que va a utilizar la resistencia del cautín, la parte calefactora que nos va a calentar el cautín y nos va a entregar la temperatura que hemos ajustado a través de un potenciómetro. Este es en general entonces el análisis de la parte del diseño de la fuente de poder del circuito. Aquí vemos un potenciómetro normal y simplemente aquí lo vamos a utilizar para lo que es el ajuste de la temperatura que queremos que el cautín nos suministre en un momento dado. Una punta del potenciómetro va al voltaje de VCC, que serían los 5 voltios. La otra iría a la parte de tierra o GND. Y la parte central, que es la parte que va variando, iría a la parte del RA0, que es uno de los tantos canales análogos que puede tener un microcontrolador. Pasando ya a la parte de lo que es la CPU o lo que es el microcontrolador como tal, en este diseño he utilizado un PI18F2550, pero ustedes podrán utilizar cualquier otro microcontrolador que tengan a su disposición, ¿no? Este es un micro de 28 pines, tiene los pines suficientes. Tenemos el cristal de cuarzo. Si ustedes no lo quieren, pueden utilizar el control, la parte del cristal interno que tiene el microcontrolador y también les va a funcionar muy bien, perfectamente. Aquí tenemos las diferentes conexiones a lo que va al display, ¿no? Es un display que vamos a utilizar a que funcione en 4 bits. Tenemos aquí la parte de salida de un indicador LED, el cual nos va a indicar cuando el cautín está, digamos, en calentamiento, en proceso de calentamiento, cuando llega la temperatura deseada, que en esta sería que el LED comienza a parpadear 10 veces. Cuando el cautín ha superado esta temperatura, él simplemente se apaga, no va a dar ningún destello, va a estar totalmente apagado. Y en este pin vamos a encontrar en el RC2 la salida de señal que va a controlar un optoacoplador, ¿cierto? Este se encarga de controlar la parte ya del manejo del cautín, de lo que es ya de potencia. Pasemos aquí al control del cautín. Es un MOG 3011 que es a través de un diodo LED que controla una parte de DIAC. Él se va a poner en conducción apenas reciba la luz de este diodo que está internamente en el encapsulado del MOG 3011. Al ponerse en conducción, va a poner en conducción la parte del triac, que es un triac ya de manejo de potencia. En este caso es un BTA12. Este tiene la capacidad de manejar 12 amperios.
está más que sobrado para manejar esa capacidad de corriente, porque el Cautín más o menos máximo va a utilizar 3 amperios. Ustedes pueden utilizar uno de menor capacidad, como por ejemplo el BTA 08 o 06 también puede funcionar. Y aquí en esta parte del conector es el que ya vamos a utilizar para conectar el Cautín como tal. Vamos a analizar esta parte que me parece a mí que es una de las más importantes, porque es la parte de adecuación de la señal del sensor que tiene internamente el Cautín. Este sensor nos va a entregar la temperatura a la cual ha llegado esa resistencia interna que tiene el Cautín. Cabe notar que los Cautines, por norma general que encuentra uno en el mercado, desafortunadamente no tienen el datasheet. Toca uno hacer unas pruebas de la parte de comportamiento de estos Cautines para encontrar más o menos cuál es su desempeño, cuál es, según las diferentes temperaturas, cuáles son los milivoltios que va a entregar esta parte del sensor. Aquí este circuito es el mismo que utilizaba la estación original Weller, porque como les comenté en el anterior video, yo utilicé esa punta porque estaba perfecta o está en perfectas condiciones, y bueno, no quería desecharla, además porque tengo diferentes puntas que las puedo utilizar. Entonces el circuito es el mismo, pero quedó, digamos, en disposición para, en el caso cuando este Cautín ya deje de funcionar, se dañe, simplemente hay que hacer unos pequeños ajustes en las resistencias y se puede utilizar cualquier otro Cautín que podamos conseguir en el mercado local de nuestra ciudad o de nuestro país. Por ejemplo, aquí podemos ver esta resistencia no se utiliza en el Cautín Weller, ¿no? Es decir, en el diseño que tengo actualmente no la utiliza. En otros diseños de otras puntas, llamémoslas así genéricas, sí se utiliza. Al igual que estas 3 resistencias de salida, lo que es R5, R6 y R7, se utilizan solo en el Cautín Weller. Hay algo muy especial que es referente a este operacional. Este operacional es un operacional no común, es algo especializado, ¿cierto? Y que tiene una cualidad muy especial que le voy a mostrar aquí en el datasheet de este operacional. En este caso es un operacional MSP602 que tiene la característica de funcionar a 2.7 voltios hasta 6 voltios DC en una fuente de una sola fase, no es una fuente dual. Todos en la gran mayoría conocemos que los operacionales trabajan en fuentes duales, es decir, más 5 voltios, menos 5 voltios, más 9 voltios, menos 9 voltios. No, esta funciona una fuente que va desde 0 hasta 5 voltios o hasta 6 voltios. En este caso es 6 voltios y tiene algo muy especial, que es esto: la entrega a su salida lo que se llama un rail to rail, es decir, la salida va a alcanzar al valor máximo de la fuente de poder. En este caso serían 6 voltios, ¿no? En nuestro circuito el valor máximo es 5 voltios, que es el estándar de TTL que funciona casi todos los circuitos, ¿no? A diferencia de los comunes y silvestres, llamémoslo así, que máximo llegan, por ejemplo, a 4.5 voltios, ¿no? Son unos circuitos estándares, no son especializados. Yo recomiendo usar estos circuitos, estos operacionales, que tengan la característica de ray to ray y a una fuente de poder mono, o sea, solo mono, no dual. No es fácil de conseguir en ciertos lugares o en ciertos países. Por lo menos en Colombia yo no lo pude encontrar y simplemente me tocó comprarlo por la tienda Mouser.com.
Continuando con nuestro análisis del circuito, aquí podemos ver algo muy en especial. No sé si recuerdan, para todos aquellos que vieron el video anterior, hay una característica especial en el diseño que nos indicaba si el cautín estaba conectado o no estaba conectado al conector del cautín, el cual nos salía en pantalla y nos decía un pequeño mensaje que decía que conecte el cautín, ¿cierto? Eso se debe al comportamiento de este circuito en este punto aquí, en este punto. Cuando el cautín no está conectado, este punto queda flotante, y si ustedes ven, esta parte de la resistencia está conectado a los 5 voltios DC. Al estar conectado a los 5 voltios DC y al no estar conectado el cautín, vamos a tener esos 5 voltios reflejados aquí en este punto en la entrada del pin 3 correspondiente a la parte más o positivo del operacional. Entonces, bajo estas circunstancias que tenemos estos 5 voltios aquí, y al no estar conectado, pues esa característica la vamos a aprovechar por software, la cual la veremos más adelante en unos minutos más cuando estemos analizando la parte de software. Entonces, para que ustedes puedan habilitar en este circuito o en cualquier otro circuito que puedan utilizar esa función. Pasando aquí ya sería la parte del display. Es una conexión normal como cualquier otra que hemos visto o que se ven en múltiples videos que pueden existir en YouTube, ¿no? Es lo mismo, es cualquiera. En este caso yo estoy utilizando un display de 4 líneas y 20 caracteres por línea. Utilizamos la conexión de 4 bits, en este caso 4 bits, los pines de Enable, RS y el Read and Write, que va conectado por lo general a tierra. Eso sería, digamos, en términos generales. Entonces vamos a entrar a lo que es el análisis del software. Este es lo que vamos a utilizar pues para que nuestra estación funcione. Como podrán ver, estoy utilizando el PIC Compiler o CSS Compiler, pero también ustedes pueden usar lo que es la parte del XC8, la plataforma de Microchip. También se puede hacer con esta aplicación y también funciona normalmente. En este caso, pues yo estoy utilizando este compilador. Como les decía anteriormente, desafortunadamente las puntas de cautín o los cautines como tal que uno encuentra en el comercio no encuentra el datasheet o información al respecto. Básicamente en la parte del comportamiento de la termocupla. La termocupla es que va a sensar la temperatura del cautín y nos va a entregar unos milivoltios según la temperatura en que se encuentre, ¿no? Aquí, como podemos ver, nos toca hacer un ejercicio cada cual, como ustedes podrán ver en este tipo de cautín, que es la que comúnmente uno consigue en los mercados, en las tiendas de electrónica. Pues nos toca hacer un pequeño ejercicio, es aplicar los 24 voltios y colocar en la punta un sensor de temperatura. Puede ser los sensores de temperatura que tenemos en los multímetros, y apenas, por ejemplo, vamos llegando a la temperatura de 100 grados, vamos haciendo esta pequeña tabla. Encontramos que en el caso particular del cautín Weller, a los 100 grados entregaba 0,21 voltios, a los 150 era 0,84 y así sucesivamente. Eso es para ver el comportamiento del cautín, de la termocupla, para tener una mayor información al respecto. Bueno, bajando un poco aquí, vemos que estamos usando el 28F2550, la parte de los fuses, ¿cierto? Estamos utilizando el HS, que es el cristal externo, y las diferentes configuraciones para este referencia de microcontrolador. Tenemos el conversor AD, que es de 10 bits, el uso de un cristal externo de 12 MHz. Aquí estoy utilizando esta
librería que yo uso para este proyecto. Se las voy a dejar en el link del video, pero de todas formas ustedes si tienen la suya, pues obviamente pueden utilizar la de ustedes. Aquí estamos declarando la parte de las diferentes variables que vamos a utilizar en el transcurso del programa, ¿no? Como son la variable de valor ADC, la de temperatura de Z, que es una variable de 16 bits para la temperatura del seteo, de la variable del cautín. Yo utilizo por lo general, por regla general, en mis diferentes tipo o estilo de programación, utilizar funciones, ¿no? Funciones para luego en la función principal simplemente llamarlas. Entonces, por ejemplo, los mensajes iniciales, la pantalla inicial, yo la defino a través de una función que se llama mensaje de inicio, en la cual ustedes podrán ver aquí en la pantalla. Entonces simplemente eso es un texto, es opcional, cada persona lo puede hacer o no hacerlo, pero esto enriquece lo que es una parte pues de un buen diseño, ¿no? Tener algo de estética y buena presentación. Más abajo vamos a encontrar una función que se llama Flash LED, que es la encargada de generar el parpadeo en el LED cuando lleguemos a la temperatura que hemos seteado. Por ejemplo, si hemos seteado, por decir algo, una temperatura de 250 grados, entonces apenas esta temperatura sea la del cautín, este LED comenzará a dar parpadeos, una serie de parpadeos de 10 veces. Prosiguiendo, vamos a ver esta función map. Esta función map no la voy a explicar porque sería como recomendable hacer un video completo sobre esta función. Y simplemente esta función es para equiparar los valores de la conversión AD. Como ustedes saben, utilizamos un conversor AD de 10 bits que va desde el 0 hasta el 1023, en total 1024 pasos. Esto lo utilizamos porque este es, digámoslo así, el ancho de banda total que utiliza un conversor AD, ¿cierto? Pero en la parte cuando vamos a usar el seteo de temperatura, pues nosotros vamos a equiparar ese valor por un valor menor. En el caso de este proyecto, yo voy a escoger una temperatura mínima de 80-85 grados, ¿cierto? Y una máxima de 450 grados, a la cual va a llegar el cautín. He podido usar 0, pero escoger esta temperatura es una temperatura inicial que simplemente va a tener el cautín al comienzo y va a estar mínimo en esa temperatura. Aunque a pesar que en el display aparezca como off, o sea apagado, él va a conservar esta temperatura, digámoslo así, una temperatura en standby. Bueno, acá tenemos lo que es la parte de la función principal y vamos a ver que vamos a declarar lo siguiente. Por el pin C2 del microcontrolador es el encargado de controlar lo que es la parte del optocoplador, y este a su vez controlará el triad para darle, digamos, el suministro de los 24 voltios al cautín. Aquí inicializamos lo que es la pantalla LCD. Aquí damos un seteo a lo que es la escogencia, digamos, de los canales que vamos a utilizar como análogos para hacer las conversiones digitales, tanto del ajuste del potenciómetro, el seteo de la parte de la temperatura a escoger o seleccionar, como la temperatura en que se va a encontrar el cautín en un momento determinado. Aquí escogemos el reloj interno del microcontrolador para que funcione con el conversor ADC. Aquí estos son unos caracteres especiales que yo he creado para la pantalla. Son opcionales, pero como les decía hace un momento,
Esto enriquece, digamos, la presentación y la estética del proyecto. En este caso sería el símbolo de grados. En esta otra parte sería genere 2 puntos, aunque uno lo encuentra, digamos, en los caracteres ASCII, pero yo quise hacer una pequeña variación y por eso generé este carácter especial. También un carácter especial que simula o parece más o menos al símbolo de un termómetro, y también a la parte de un carácter que más o menos puede representar lo que es una punta de un cautín. Bueno, ya aquí entramos a la parte del ciclo while, y es en el cual se va a repetir indefinidamente. Bueno, aquí vamos a la lectura del canal 0 para el ajuste de la temperatura. Es decir, con el potenciómetro vamos a ajustar la temperatura a la cual deseamos que esté nuestro cautín. Es decir, el canal AN0 le damos un pequeño retardo para que estabilice el sistema, que son de 50 microsegundos. Damos una lectura a ese canal y lo almacenamos en la variable de valor ADC, un retardo de 20 milisegundos, y aquí aplicamos la función map. Este valor valor ADC va a ir desde 0 a 1023, que es el que conocemos todos, pero aquí, como les decía, yo necesito ajustar ese ancho de banda, digámoslo así, ancho de banda, que vaya desde 85 a 450. El 85 sería el equivalente al 0 y el 450 sería el equivalente al 1023. Cuando se vea en la representación en pantalla, esto va a variar desde 85 a máximo a 450. Ese sería el valor máximo, pero es, como le digo, ajustado a estos dos valores. Yo les recomiendo, en la red hay buenos información al respecto para que ustedes entiendan un poco más acerca de esta función. Casi nadie la usa, la utilizan mucho los que programan la parte de Arduino, pero uno la puede implementar también para los microcontroladores PIC y funciona perfectamente. Bueno, aquí vamos a leer la parte de lo que es el canal que hace la digitalización del valor de la termocupla. Nos entrega la información de la temperatura a la cual está el cautín en un determinado momento. Aquí hacemos todo lo correspondiente. Este sería en el canal 1 y lo lee y lo almacena en esta variable. Aquí ya viene la parte, digamos, de decisiones que tiene que tomar el microcontrolador y que están sujetos a la información que nos entreguen la parte de conversiones digitales. Esta parte que se llama verificar cautín conectado es lo que hace referencia ya en la parte de software a lo que les comentaba acerca en la primera parte del diseño electrónico, acerca del voltaje que está en la parte del operacional. Entonces, esa cualidad de comportamiento del circuito es la que nosotros utilizamos aquí y la implementamos a través de software y funciona perfecto. Si la temperatura o el valor de esa termocupla en valor ADC es mayor o igual a 1020, 1023 serían los 5 voltios. Si es así, simplemente este valor de texto en pantalla nos saldrá por el LCD. En caso contrario, cuando esté conectado, acá en esta parte que prosigue, simplemente va a entrar a la pantalla normal, donde va a aparecer toda la parte del texto, los caracteres normales, el setup, el cautín y todo esto, y este texto que es, digamos, en el caso que yo utilizo para mi diseño, ¿no? Esto ya lo pueden ustedes personalizar. Aquí simplemente ya vemos ya la representación de todos estos valores en texto en la pantalla, y aquí en la parte de el off que yo les decía anteriormente de que correspondía al valor 85, que es 85 grados centígrados. Entonces, cuando llegue a esta temperatura o esté en esta temperatura,
él siempre va a permanecer en off. En la realidad no va a ser off, sino que va a ser una temperatura baja que va a estar siempre ahí, y cuando ya sea que subamos la temperatura, obviamente esto va a comenzar el proceso de ascenso de la temperatura y ajustar a los valores deseados. Aquí vamos a ver simplemente, por ejemplo, para setear la temperatura que no supere los 450. Si es mayor a 450, simplemente la ajusta a 450. Nunca va a subir más de 450 y realmente uno no necesita esas temperaturas. Aquí en esta parte, cuando yo les decía, cuando la temperatura del seteo es igual a la temperatura que hay en el cautín, va a activar esta función de la llamada de función del flash LED a comenzar a parpadear el LED 10 veces, y a su vez va a cortar el suministro de los 24 voltios al cautín. En esta otra ocasión, si la temperatura del cautín es mayor a la temperatura del setup, simplemente corta el suministro de los 24 voltios al cautín y apaga el LED. La otra opción que existe es cuando la temperatura exacta es mayor la del cautín, simplemente enciende el cautín y enciende el LED de una forma constante hasta que llegue a la temperatura deseada. Cuando llegue a la temperatura deseada, entonces ahí va a apagar el suministro y va a comenzar el flasheo del LED. En términos generales, este es, digamos, la descripción del funcionamiento de la parte del software o firmware. Bueno amigos, creo que ha sido todo por este video. No se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.